Pues nada, Nacho, pues te presento un momento. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, muchas gracias por venir. Tenemos una conferencia muy interesante sobre un tema de triste actualidad, como es la guerra de Ucrania, fundamentalmente cómo afecta la guerra de Ucrania a la seguridad europea, ¿no? A la política de seguridad en Europa. Bueno, pues Nacho Torreblanca es profesor titular de Ciencia Política en la UNED y además es el director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales. Es un experto en temas de política exterior, en temas de política europea, en temas de relaciones internacionales en general. Lleva pues eso, mucho tiempo desde su tesis doctoral trabajando en este tipo de temas, ¿no? Además, no solo es un académico que trabaja en lo que trabajamos normalmente en la universidad, sino que él tiene pues, un cuidado especial también por tener lo que ahora llamamos la transferencia, ¿no? El máximo nivel de ayudar a tener un discurso público lo más informado posible sobre este tipo de temas, ¿no? Temas de seguridad, de temas en general de política, ¿no? De crisis de la democracia también, es uno de los temas que él toca también y que toca especialmente también en sus intervenciones públicas. Ha sido columnista del País muchos años, desde 2008 hasta 2018, y además no solo fue columnista en el País, sino que fue el jefe de opinión, el director de opinión, durante 2 años, de 2016 a 2018. Bueno, hubo una serie de cambios en el país por los cuales Nacho y mucha otra gente salieron del país y desde 2018 sigue estando presente en la prensa escrita, en este caso en El Mundo, ¿vale? Él tiene una columna semanal que se llama Café Steiner, que normalmente se dedica a este tipo de temas. Ya se llamaba así en el país y se dedica a este tipo de temas, ¿no? Además es también contertulio tanto en Radio Nacional de España, con Íñigo Alfonso por las mañanas, como en Televisión Española, ¿no? Y bueno, pues en su trayectoria académica ha sido profesor visitante en la Universidad George Washington de Washington, DC. Ha sido investigador postdoctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Tiene muchos libros, entre ellos uno que es especialmente conocido, que no tiene que ver tanto con la política exterior, pero que ha sido muy conocido, muy comentado, sobre Podemos, que es el asalto a los cielos de Podemos, un libro de 2015, 2015 que incluso me gustó mucho a Pablo Iglesias, ¿no? Pero precisamente el que se dedicara a Podemos primero era porque habían sido muchos de ellos compañeros suyos en la facultad, él estudió en la Complutense, muchos habían sido compañeros allí, los conoce muy bien y bueno, fue una reflexión un poco de cómo se había montado, pues en la primera parte de Podemos, cómo se monta el partido, cómo tiene el éxito que tuvo cuando llegaron las elecciones europeas aquellas de 2014 y luego en las primeras generales en las que tiene representación en el Congreso. Pero digo, es uno de los temas en los que liga de alguna manera también a su preocupación por las relaciones internacionales en lo que tiene que ver con los problemas actuales de la democracia, ¿no? Con los problemas que tiene la democracia, que tiene que afrontar y que en gran medida están también detrás de la guerra de Ucrania, ¿no? Todo el proceso que ha llevado a la invasión rusa de Ucrania. O sea que, bueno, seguro que va a haber momentos para que comentemos esos temas, además de la política de seguridad europea. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando. Me voy, y Germán y la universidad por acogerme. Me voy a poner un temporizador para que me avise de que me tengo que callar en algún momento. Porque los profesores de la UNED, como no tenemos alumnos de verdad, siempre nos dicen que cuando pillamos ya por fin alumnos por banda, les damos el curso entero de máster y no nos callamos nunca. Y además me parece muy interesante también poder escucharos, ¿no? Parte de mi trabajo, como decía Fernando, intenta tocar un poco estas conexiones entre lo internacional, lo europeo y lo nacional. El trabajo sobre Podemos también tenía que ver con el contexto, ¿no? de los problemas de las democracias europeas en el posterior a la crisis financiera de 2008 y el surgimiento y la ruptura de sistemas democráticos o la inserción de movimientos populistas de izquierda y de derecha por todo el sistema, ¿no? En aquel momento estábamos muy concentrados precisamente en el desafío que para el proyecto europeo suponía
la aparición de todos estos movimientos, ¿no? Hay otro libro que quizás pueda interesar que se llama La fragmentación del poder europeo, que tiene que ver precisamente con esta idea que desarrollaré aquí en parte, de que el problema de Europa es doble, ¿no? Es un problema de voluntad, es un problema de capacidad, y cómo se organiza esa problemática de falta de capacidad de actuación en las relaciones internacionales. Hay quizá también ¿Quién gobierna en Europa? Es otro libro que escribí sobre todo a raíz de la crisis financiera. Yo enseño una asignatura que se llama Sistema Político de la Unión Europea. Los alumnos me dicen, ¿y cómo ha escrito usted un libro que se llama ¿Quién gobierna en Europa? Se supone que es usted quien tenía que saberlo, ¿no? Porque para eso es el profesor, ¿no? Pero realmente no, lo que vimos a lo largo después de la crisis financiera era una pregunta muy legítima, ¿no? Es decir, en una democracia, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién rinde cuentas? ¿Cómo se rinden estas cuentas? Y sobre todo, cómo se hace eso en un espacio como el europeo, que es un experimento único con la escala de la democracia, porque como sabemos, ¿no? La democracia ha existido en varios niveles, en la ciudad, en la polis, y fracasó en el Estado-nación, pero intenta insertarse en este experimento bastante único en el ámbito supranacional, con resultados que podéis juzgar o evaluar en otro momento, etcétera. Pero esa era un poco la preocupación sobre la crisis, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de Ucrania, de la seguridad europea y de Rusia. Mucha gente me pregunta normalmente, ¿no? ¿Cómo salimos de esta guerra? Y dices, bueno, es que para saber o para discutir cómo salimos de esta guerra, yo creo que es muy importante saber cómo hemos entrado, ¿no? Es decir, los problemas tenemos que reconstruir hacia atrás las secuencias de las decisiones, los supuestos sobre los que nos manejábamos, y a la luz de eso intentar revisar qué nos ha llevado a la situación actual, y eso es lo que intentaré hacer aquí, ¿no? Por eso quizá la primera parte creo que tiene que ver con analizar los supuestos erróneos que nos llevaron a la mayoría de la gente a pensar que esto no iba a ocurrir, que no podía ocurrir. No ya ni siquiera que tuviera una probabilidad baja de ocurrir, sino que no podía ocurrir porque era irracional, o porque es verdad que desde muchos puntos de vista es difícil explicar esta guerra, porque claramente es un atentado, digamos, a la racionalidad política, económica, dejando incluso a un lado, ¿no?, los aspectos éticos y morales. Es una guerra que no tiene sentido, ni siquiera desde ese punto de vista económico y material, ¿no? Pero para eso es importante el que vayamos hacia atrás, y ahora decimos, a mucha gente decía, la guerra es un cisne negro, ¿no? Como se habla con las crisis financieras, no se podía saber, ¿no? Decimos, bueno, los que estábamos trabajando en esto, aunque no nos escucharan mucho, y a otros tampoco los escucharan, pero sí que decíamos, esto no es un cisne negro. De hecho, propiamente deberíamos hablar de la reinvasión de Ucrania. Incluso en los medios de comunicación hemos normalizado la idea de la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania realmente es la reinvasión, es la segunda parte de algo que se cerró mal en el 14, ¿no? Y en teoría de relaciones internacionales y como observación histórica se confirma de nuevo que una mala paz suele ser el preludio de una siguiente guerra, ¿no? Eso ha sido así normalmente a lo largo de la historia. Este caso, como hemos visto, no ha sido muy diferente, ¿no? Pero para ver qué nos ha pasado o qué nos pasó del 2014 hasta ahora, es importante que miremos, pienso, hacia atrás, ¿no? Y fijaos, aunque, bueno, pues ya que estamos, ¿no?, en un grado, en una facultad y en un grado de ciencia política, donde yo soy profesor, también, por supuesto, de Derecho, yo creo que es importante que pensemos que al final, resumiendo y simplificando mucho, Occidente, eso que llamamos Occidente, son básicamente dos teorías, ¿no? Una teoría sobre la modernización política, de qué ocurre en las sociedades cuando las sociedades cambian, qué pasa cuando una sociedad se industrializa, se urbaniza, se abre al exterior, se generan clases medias, ¿no? Esas clases medias generan sus propios fuentes y espacios de poder, sus empresas, su sociedad civil, ¿no? La población se desplaza desde el campo a la ciudad, hay urbanización, las mujeres empiezan a trabajar, se crean medios de comunicación y acabas teniendo una democracia, ¿no? Esto es la teoría de la modernización política, digamos, simplificada sobremanera, ¿no? Y por lo tanto, nuestras perspectivas desde el punto de vista de la ciencia política es que los regímenes políticos, las economías, según se van desarrollando, tienen más probabilidades de convertirse en democracias, y sabemos que hay un umbral, ¿no?, el famoso umbral de los $6.000, por el cual decíamos que ninguna democracia regresaba
a ser un sistema autoritario una vez que superaba determinado umbral de renta, excepto que seas una petromonarquía o un estado rentista, que como sabéis no necesita legitimarse de manera, ¿no?, organizando elecciones y con una sociedad civil, sino que simplemente redistribuye recursos que extrae. Por lo tanto, salvando esa excepción, teníamos una teoría de la modernización política que pensábamos que se iba a aplicar a Rusia y que se iba a aplicar a China, ¿no? Y ahora hablaré un poco de por qué esos dos elementos no han funcionado. La otra teoría que tiende a explicar no ya el orden liberal en las democracias, sino el orden liberal en las relaciones internacionales, en el fondo es bastante parejo y bastante relacionado. Y se supone que en relaciones internacionales el liberal internacionalismo consiste en que según los estados entran en relaciones de intercambio comercial unos con otros, se van generando colchones de intereses e intereses cruzados entre esos estados que hacen que la guerra sea mucho más difícil. Se acaban generando instituciones que, valga la redundancia, institucionalizan, solidifican esas relaciones, le introducen estabilidad. Puedes tener un mínimo cuerpo jurídico de derecho internacional o incluso, como en el ámbito europeo, de derecho supranacional, pero realmente a lo que estamos acostumbrados a pensar es que conforme la dinámica de relaciones internacionales de interdependencia se acentúa, más difícil es la guerra, ¿no? Y más intereses hay en que los estados, digamos, que son los guardianes, o como dicen en inglés, los gatekeepers, ¿no?, los guardianes de las relaciones internacionales, no controlen todo el poder, ¿no? Y por lo tanto, ese es el mundo en el que cuando hablamos de una Unión Europea como actor geopolítico, ese es el mundo en el que los europeos nos gustaría vivir, ese es el mundo que se nos daría bien vivir, ese es el mundo en el que las democracias liberales aspiran a vivir, tanto por supuesto en casa como internacionalmente. Es bastante lógico pensar que el orden internacional sea muy parecido o tienda a parecerse a el orden vigente en las unidades que lo componen, ¿no? Lo contrario, pues requeriría una explicación, por supuesto, diferente. Entonces, cuantas más democracias liberales tengas en el mundo, más fácil es que tengas un orden internacional basado en reglas. Cuanto más sistemas autoritarios o regímenes totalitarios tengas en casa, más fácil es que tu orden internacional se base en el poder antes que en las reglas, ¿no? Y que la institucionalización internacional sea tan débil como lo es en casa, ¿no? Realmente esas trayectorias que después y fundamentalmente después de la caída del muro, sí que tenemos un horizonte enorme de expansión de lo que llamamos, ¿no?, este Big Bang de la globalización, porque muchos países acceden, unos y otros a la vez, los dos, ¿no? Unos acceden a ser democracias liberales y por lo tanto sostienen el orden liberal desde ese punto de vista, y otros se convierten en economías de mercado, ¿no? Como es, o se insertan en la economía de mercado, como la propia India, que era un país, digamos, autárquico, ¿no? Pero esa gran expansión de la ola de globalización lleva a Occidente a decir cada vez hay más congruencia, a la Unión Europea también, entre mi sistema doméstico, mi sistema político en casa y el sistema internacional. Y por eso con China se dice, el ascenso pacífico de China es, según China entre y vaya entrando en el mercado internacional y vayamos generando estas relaciones de interdependencia económica, más factible será que se convierta en un régimen abierto, democrático, y por lo menos algo más liberal que desde luego un régimen autárquico o cerrado, ¿no? Pese que ya ¿no?, en Tiananmen, en junio del 89, ya vemos que hay una primera vía del Partido Comunista en China de truncar ese desarrollo y de, claro, leerse el libro de la teoría de la modernización política, ¿no? Si vas a clase, pues te sabes cómo funciona la teoría y cómo puede funcionar la práctica, y por lo tanto vas poniendo los guardarraíles en caminos que no vayan en esa dirección, ¿no? Entonces, China ha sido muy consciente desde el principio de intentar a toda costa evitar ese camino, porque su primera liberalización política, cuando se introdujo la competencia en el Partido Comunista, acabó en el desastre en el año 89 y amenazando la pérdida de hegemonía, ¿no?, del partido, ¿no? Y por lo tanto ha intentado mantener esa paradoja que nos cuesta mucho y que es muy contraintuitiva o muy contradictoria con esta teoría de la modernización política, que es el capitalismo de Estado autoritario, ¿no? Y ahí hay algo que no, desde el punto de vista de la teoría liberal y del pensamiento liberal, no estamos bien preparados para conceptualizar. ¿Cómo es posible que una sociedad que se desarrolle, se industrializa, y no es solo sobre la base de extractivismo,
puede ser capaz de mantener esas cotas tan elevadas de represión interna y de supresión de la disidencia y de no permisión de emergencia de otro tipo de espacios, ¿no? En Rusia nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que esa trayectoria de apertura en los años 90, desde el momento en que llega Putin en el año 2000, también empieza a truncarse, ¿no? Ahí sí que en cierto sentido hay más justificación porque es fundamentalmente un país extractivista y por lo tanto puede ser más fácil explicar o justificar por qué ha sido más fácil, incluso en el caso de Rusia, por supuesto, hacer una involución, porque China, digamos, no ha evolucionado o evolucionó un poco en el 89, truncó, y ahora incluso está regresando o regresionando, digamos, autoritariamente, pero Rusia lo hizo muy desde el principio, desde el año 2000, ¿no? Y si ahora vuelves a ver el camino de destrucción por parte de Putin de las incipientes estructuras de sociedad civil, empezando por los medios de comunicación en el mismo año 2000, ¿no? Ves mucho, o sea, conectas mucho mejor todos los puntos de la trayectoria que han llevado a Rusia y a Putin a ser lo que es, ¿no? Y por lo tanto es muy importante. Bueno, fijaos que de hecho la crisis de la democracia casi se lleva por delante a unas cuantas democracias liberales, ¿no? O sea, los años del 15-16 que decimos, ¿no?, que las democracias vivieron estúpidamente desde el Brexit, ¿no?, a la elección de Trump en Estados Unidos, más Francia con Marine Le Pen, más la extrema derecha en Austria, etcétera. Es decir, ni siquiera las democracias liberales más consolidadas y fundamentalmente, ¿no?, las dos líderes del modelo de democracia anglosajón, Reino Unido y Estados Unidos, hicieron o han hecho su buena parte, ¿no?, de desastre o de desaguisados desde el punto de vista democrático, ¿no? Hasta un asalto al Capitolio que muy bien podía haber llevado, como sabemos, a una ruptura completa del sistema constitucional en Estados Unidos al encontrarte con un problema de legitimidad doble en unas elecciones tal y como terminó, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos esa trayectoria de regímenes políticos y recordamos cómo se legitiman los sistemas autoritarios, sabéis que las democracias se legitiman por los procedimientos, en parte por los resultados, pero muy fundamentalmente por los procedimientos, ¿no? Las dictaduras no se pueden legitimar por los procedimientos, normalmente, se legitiman por los resultados y se legitiman por la identidad. Entonces, la confluencia de necesidades de legitimación identitarias o basadas en el nacionalismo, en el irredentismo, y los resultados, eso es lo que explica, digamos, el rendimiento de un régimen autoritario. Cuanto más se mantenga el crecimiento en estos regímenes autoritarios, menos es necesario recurrir a políticas irredentistas o avivar, digamos, el nacionalismo o la confrontación en relaciones internacionales, especialmente si la relación de intercambio es buena entre estos países y otros, ¿no?, que es lo que le ha pasado a China hasta ahora, ¿no? Le convenía estar en la OMC, le convenía estar en el sistema internacional. Como vemos ahora hay no solo por supuesto de Rusia a raíz de la guerra, sino de China también hay un desacoplamiento del sistema económico internacional, por supuesto del sistema multilateral, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo importante es que todas o una gran parte de las señales que teníamos sobre un mundo que se estaba desglobalizando, fragmentando, estaban ahí antes de la guerra. El mundo se estaba convirtiendo en un lugar donde las interdependencias que garantizaban la paz entre los estados estaban siendo utilizadas como instrumentos de coacción o de coerción sobre los estados, ¿no? Las monedas, los flujos comerciales, las inversiones, es decir, todo ese mundo ideal, entre comillas, de una globalización basada en reglas donde solo importan los intercambios económicos y donde las disputas se solucionan yendo a la Organización Mundial del Comercio, estaba ya prácticamente no desapareciendo, pero sí muy en entredicho, ¿no? Incluso lo vimos durante la pandemia, ¿no? La salud se convierte en un elemento de coacción o de influencia en relaciones internacionales. ¿A quién se le niega o a quién se facilita el acceso a las vacunas? En el mundo de la información y los espacios informativos lo estábamos viendo ya, cómo la información, gracias o por culpa de la falta de regulación de grandes plataformas y redes sociales, también se estaba convirtiendo en un elemento de hostilidad, mientras que pensábamos al principio con las primaveras árabes, etcétera, ¿no?, que las redes sociales iban a significar otro gran empujón, otra gran ola democratizadora. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta de que está pasando lo contrario, que no solo está debilitando a las democracias, sino que está reforzando a los regímenes autoritarios, ¿no?, todo ese espacio informativo, y además los regímenes autoritarios están utilizando esos espacios informativos para socavar
la confianza de los ciudadanos de las democracias en su propio sistema y debilitar su voluntad de resistirse a las coacciones de otros estados, ¿no? En ese entorno, para la Unión Europea era muy fácil seguir, digamos, negando la realidad. ¿Por qué? Porque como la Unión Europea a su vez se basa en un supuesto de partida, ¿no? O sea, la otra, digamos, gran teoría, que es la teoría que explica la Unión Europea, es una teoría sobre la desmilitarización de Europa. Es decir, la Unión Europea al final es la respuesta a la cuestión alemana, ¿no? Cómo terminar con un periodo de guerra civil en Europa que se puede datar en 1870 hasta 1945, que incluye el exportar el conflicto franco-alemán, convertirlo globalmente en 2 guerras mundiales, ¿no? Pero ese problema del orden europeo era un problema que venía incluso antes del siglo XIX y que viene del siglo, incluso si queréis, XVII. O sea, lo que los historiadores llaman la larga guerra civil europea, ¿no? Donde puedes poner diversas fases o hitos de ese conflicto. La Unión Europea carece de capacidades de política exterior y de seguridad, paradójicamente, porque es un proyecto de construcción de la paz hacia adentro, no hacia afuera, de desarmar, digamos, las diplomacias y los estados, ¿no? En el origen del proceso de integración europea, los llamados funcionalistas dicen: no podremos construir la paz en Europa si establecemos el nuevo orden sobre la base de aquello que ha generado la guerra, que son los estados. Los estados son el problema. Y todo el proyecto de construcción europea es un proyecto como una mini globalización avanzada, ¿no? Donde intentas integrar a los europeos de abajo arriba, de la economía a la política, buscando las interacciones entre la sociedad civil, la creación de intereses compartidos, etc., ¿no? Es un mini proyecto de paz, pero donde lo que se busca fundamentalmente es una reconciliación entre Francia y Alemania que pueda ser exportada al resto del continente y por lo tanto no exportada al resto del mundo en forma de conflicto. Cuando se reprocha a los alemanes que son muy lentos en decidir si van a enviar armas o no a Ucrania, realmente es que ese es el producto de una profundísima desmilitarización, no solo del continente, sino de la opinión pública alemana y de toda la clase política alemana, empezando ya, por supuesto, en el año 45, pero incluso dentro de la propia Alianza Atlántica. O sea, el drama que está viviendo ahora mismo Europa con la guerra de Ucrania es muy parecido al drama de 1950, cuando la guerra de las 2 Coreas lleva a los europeos a decir: esto que está ocurriendo en Corea es el ensayo de lo que va a pasar en Europa. Porque Alemania está dividida en 2, porque hay 200 divisiones rusas estacionadas, ¿no?, en el corazón de Europa, y donde se piensa que va a haber una guerra que va a ser inminente. ¿Y qué es lo que se dice? Vamos a rearmar a Alemania. Entonces, horror, ¿no? ¿Cómo vas a rearmar a Alemania, ¿no?, en el año 1950? ¿No? Con una guerra tan brutal y tan fresca, donde el irredentismo alemán y trazas profundas de una cultura militarista en la sociedad alemana llevaron a todo el mundo a concluir que no, aunque se juzgara a 80 personas en Nuremberg, se llevó a concluir que la sociedad alemana en su conjunto, esto es terrible decirlo, pero se llevó a concluir que la sociedad alemana en su conjunto era culpable, era responsable como mínimo, ¿no? Que todo aquello no habría podido ocurrir sin algo que es muy complejo, etcétera, ¿no? Ahora cuando se habla de rusofobia, etcétera, etcétera, creo, aunque esto es discusión o para el debate o para otro momento, ¿no?, que Europa, digamos, cuando hablemos del final de este conflicto, se va a enfrentar a una cuestión rusa, ¿no?, que es a la militarización y a la cultura, digamos, de seguridad dominante en Rusia y que ha sido imbuida a lo largo de mucho tiempo y que tiene que ver con algo que los historiadores llaman el pensamiento imperial, ¿no? El hecho de que Rusia solo puede existir como nación solo si es un imperio. Eso es algo que hemos experimentado muchos imperios y muchas potencias coloniales, el ser incapaces de desgajar la nación del imperio. Lo han experimentado los británicos, lo han experimentado los franceses, los portugueses, los españoles, ¿no? Lo hemos experimentado todos. Rusia todavía lo está experimentando, pero no ha terminado de asumirlo, ¿no? Cuando tú concibes la nación como incapaz de coexistir o de existir
si no es en forma de imperio, lo cual supone en un imperio que tiene que haber vasallos, ¿no? Porque los imperios, ¿no? Digamos, informalmente, la gracia que tiene es que necesitas vasallos cercanos, esferas de influencia, pueblos sometidos, normalmente inferiores, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esa es la lógica imperial o imperialista de Rusia, más allá, digamos, del insulto o del lugar común de imperialista, etcétera, etcétera, ¿no? Sino la lógica profunda del acoplamiento o desacoplamiento entre la nación y el imperio, ¿no? Por lo tanto, antes de empezar esta guerra, sabíamos que Rusia fundamentalmente estaba conceptualizando ya o volviendo a esa conceptualización por parte de Putin totalmente involucionista respecto a lo que había supuesto la ruptura de la Unión Soviética, cuando se abre y se deja libre, ¿no? A los, igual que se dijo en Europa Central y Oriental, a los pueblos cautivos de Europa, ¿no? Capturados, digamos, por el Tratado de Yalta y en esa esfera de influencia donde la mitad de Europa quedó bajo yugo soviético, incluso aunque intentaran liberarse, como Hungría en el 56 y Checoslovaquia en el 68, pero no se intervenía porque eso era su área de influencia, ¿no? Pero lo que hemos estado viendo, fijaos, por ejemplo, que es muy interesante para mí, esto es, personalmente lo cuento, porque para mí fue el momento en el que me convencí de que iba a haber guerra, fue en julio del 21, antes de la guerra, cuando leí el ensayo que Putin escribió de 6.000 palabras, donde vuelca su visión sobre la historia de Rusia y en general, ¿no? Su conceptualización de la existencia del Estado ruso, ¿no? O sea, pocos líderes, siempre se ha dicho, y es verdad, que Putin es un pragmático, y es un cínico, y es un oportunista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los líderes no se molestan en escribir estas cosas si no se las creen, porque instrumentalmente no son necesarias para mantenerse en el poder, ¿no? Y realmente en ese ensayo se ve claramente esto que os decía, que el problema no es 1989 y la OTAN o no la OTAN o la caída del muro, el problema es 989. ¿No? Es el nacimiento o el situar el nacimiento de la nación rusa en Ucrania, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, tener que reconstruir el camino inverso, ¿no? De volver a Ucrania. En España, pero en Europa, hay un caso parecido, que es el de Serbia, que sitúa el nacimiento de su nación en territorio kosovar, en la derrota del campo de los Mirlos en 1389. También en España hay cierto irredentismo aquí porque una parte del nacionalismo vasco sitúa su nacimiento en Navarra, como sabéis, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Todos los movimientos nacionales o todas las naciones que sitúan su nacimiento en otro sitio tienden a entrar en conflicto, ¿no? Lógicamente, con ese otro sitio, ¿no? Pero en el caso de Rusia, veis que constantemente no solo hablamos de un problema de seguridad y por eso la solución del problema es difícil, porque podemos adoptar una lógica geopolítica de negociaciones internacionales, de Guerra Fría y llegar a un acuerdo con Rusia, pero si no existiera ese elemento identitario profundo, o tendría, porque dentro de Rusia hay esos dos elementos, ¿no? Digamos, el identitario nacionalista imperialista, digamos, y el más pragmático, ¿no? Eso requeriría poder llegar a un acuerdo con Rusia que saliera, digamos, esa visión de Ucrania, que es una condición aquí de imposibilidad de llegar a una paz, ¿no? Porque no podrías funcionar y no podrías hacer funcionar nada sobre ese acuerdo. Fijaos que cuando Putin, y esto es muy interesante, cuando Putin ve caer una estatua de Lenin o de Stalin en Georgia o en Ucrania o en cualquier sitio, ¿no? En Armenia, en estos sitios, dice, ojo con lo que estáis haciendo, ¿no? Creéis que estáis derribando una estatua de alguien que os ha ocupado y que es una ideología que os ha oprimido, pero les dice, no, estáis derribando la estatua de aquellos que os dieron la estatalidad. Porque solo bajo el paradigma del internacionalismo obrero y del federalismo concebido desde el punto de vista del internacionalismo obrero, se concedió, a juicio de Putin, erróneamente la estatalidad a todas esas repúblicas de la Unión Soviética en un acto de hermandad proletaria internacionalista, y se crearon estados que no existen y son ficticios, ¿no? Y que han sido parte de Rusia históricamente a lo largo, ¿no? de 500, 600 años de conquistas,
y que son diversos, de acuerdo, hablan y tienen sus culturas y sus dialectos, ¿no? Pero si miráis el mapa de lo que fue siempre Rusia, ¿no? De los calmicos a los... No hay decenas y decenas, ¿no? De etnias que ya fueron convenientemente, entre comillas, ¿no? Deportadas y sometidas, ¿no? En época de Stalin, pero lo que en el fondo está diciendo Putin es, ojo, porque vuestro único argumento de estatalidad es el argumento comunista. Y Putin realmente odia a Lenin y a Stalin porque es el que le dio la estatalidad a estos estados. Y por lo tanto su proyecto no es ni siquiera el de restaurar la Unión Soviética, digamos, dentro de las fronteras al acabar la Guerra Fría, ¿no? Sino de restaurar una Rusia imperial en esas fronteras que, de acuerdo a esta lógica imperial, como decía Catalina la Grande, y es la teoría que aceptada dentro de todo el establishment de política exterior y de seguridad rusa, la única manera de garantizar la seguridad de Rusia es expandir sus fronteras, ¿no? Porque esa era la lógica de Catalina la Grande, ¿no? Y del expansionismo ruso. Catalina la Grande no tenía 6.000 cabezas nucleares para garantizar la seguridad de sus fronteras, ¿no? Y de hecho lo que está garantizado hoy, incluso en la época, en el momento más duro de la guerra, en todo momento, es y son las fronteras de Rusia, ¿no? Garantizadas no ya solo por el derecho internacional, sino por el puro sentido común, ¿no? Y por la teoría de la disuasión nuclear. Mientras que Rusia, que garantizó vez tras vez las fronteras de Ucrania y el resto de los estados, pero de Ucrania en el Tratado de Disolución de la URSS, en el año 94, cuando se le pide a Ucrania, con coordinación de Estados Unidos, Francia y Rusia, que ceda su arsenal nuclear, porque los misiles de corto y medio alcance de la Guerra Fría estaban estacionados en Ucrania, lógicamente, para poder atacar el resto del territorio europeo. Ucrania entrega en el año 94 esas armas nucleares y se convierte en una potencia no nuclear a cambio de una garantía de seguridad a Rusia, que obviamente retrospectivamente pues hubiera sido muy disuasoria, aunque los códigos estaban en Moscú, pero las cabezas nucleares estaban en Ucrania. Ya hemos visto que a los ucranianos no se les da mal lo de hackear cosas, ¿no? Y lo de desmontar cosas y volverlas a montar, ¿no? Con lo cual, de hecho, Ucrania emerge de la Guerra Fría como una potencia nuclear muy considerable y hay un proceso de desarme de Ucrania a cambio de esa garantía de seguridad. Por eso, cuando volvamos a hablar de cómo salimos de esta guerra y del orden de seguridad después de la guerra, tenemos que retrotraernos no solo al año 14, donde de nuevo volvimos a firmar con Rusia una garantía de la integridad territorial de Rusia a cambio de ceder parte de su territorio, en este caso Crimea, donde de facto aceptamos que quedaría bajo soberanía o control ruso, sino en realidad y de facto una parte importante del Donbass que aceptábamos que quedaría en esa esfera de influencia o con los vínculos con el resto de Ucrania cortados, porque Rusia no tuvo nunca ninguna intención de respetar, digamos, o de hacer aquello que los europeos ingenuamente pusimos en el tratado, y es que esa región se federalizara, que tuviera un régimen de autonomía abierta en el cual hubiera acuerdos, digamos, transfronterizos que permitieran la libre circulación en ambos sentidos, ¿no? Por lo tanto, como decía, los aprendizajes, ¿no? O lo que no hicimos después del 14, lo que no hicimos incluso antes, cuando vimos ya, si os acordáis de la cara de Víctor Yushchenko con las toxinas, ¿no? Es decir, estaban ahí todos los puntos para conectarlos, ¿no? De la incapacidad de una parte muy importante de esta élite rusa de concebir una Ucrania democrática o una Ucrania libre de elegir su futuro, ¿no? Mientras que en Ucrania surgía una clase media, educada, que miraba a Polonia, miraba el resto de los países de la región y decía, los polacos son como nosotros. ¿No? ¿Por qué Polonia puede y por qué nosotros no? ¿No? ¿Por qué no podemos aspirar a esto? ¿No? Y ya en el 14, la Unión Europea, que es muy ingenua, digamos, geopolíticamente, firma este acuerdo de asociación con Ucrania, y Putin considera eso un casus belli, mucho más que la promesa de adhesión de la OTAN, porque ya sabe que es la sociedad ucraniana con un acuerdo de asociación con la Unión Europea la que va a rolar hacia Occidente, ¿no? Y sus clases dirigentes, sus élites,
sus estudiantes, ¿no? Los mercados de trabajo van a volcarse hacia Occidente, como fue del 14 en adelante. Bueno, os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis el documental que creo que está todavía en Netflix o en alguna de estas plataformas, Winter of Fire, ¿no? El invierno de fuego, ¿no? Es muy, muy interesante para que veáis los jóvenes estudiantes ucranianos, ¿no? Cómo se rebelan contra un futuro que se les está robando cuando se denuncia el acuerdo de asociación con la Unión Europea y les obligan a, digamos, reingresar por la puerta, digamos, de atrás, o en este caso grande rusa, en ese espacio económico ruso, ¿no? Y eso es lo que desencadena la revuelta del Maidán, del Euromaidán, donde se dice somos europeos, queremos estar en Europa, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa desde el 14 hasta ahora? Que seguimos víctimas de esta teoría de la interdependencia a escala europea y de esta conceptualización de Alemania fundamentalmente, pero del resto también de los socios, de la interdependencia con Putin es buena, es mejor seguir con la dinámica de intercambios, profundizar la dependencia energética en lugar de revertirla, porque se pensaba que cuando tú estás en una situación de monopolio de comprador, realmente no eres vulnerable, porque si el otro te está vendiendo todo a ti, sois los dos igualmente vulnerables, ¿no? Y eso se ha demostrado, ¿no? En cierto sentido. No se pueden enrollar los gasoductos y los oleoductos y sacarlos hacia China inmediatamente. Es decir, Rusia estaba atrapándonos en una red de interdependencia o de dependencia energética, pero con el convencimiento de que ellos iban a poder manipular ese suministro energético en algún momento para dividirnos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues no han sido capaces, como hemos visto. Pero desde el 14 se profundizó en la interdependencia, aunque hubo sanciones, pero no aprendimos las lecciones del momento, que era lo que quizá nos hubiera tocado, ¿no? Quería, nada, simplemente recordaros esta idea de por qué la Unión Europea le cuesta, cuando decimos ahora, habéis visto que después de la guerra ha adoptado muchísimas decisiones de gran calado, ¿no? Y tienen un mérito excepcional en tanto en cuanto, como decía, la Unión Europea es un actor que está, digamos, disminuido de forma deliberada, digamos, en el aspecto de política exterior y de seguridad. Muy al principio, en los años 50, se intentó, cuando precisamente en la guerra de Corea, dotar a la Unión Europea de una capacidad defensiva autónoma. La Comunidad Europea de Defensa fue un intento de negociar un tratado por el cual Europa, los 6 socios fundadores luego de las comunidades y del Tratado del Carbono y Acero, se dotarían de una defensa conjunta. Pero se decidió al final, porque la Asamblea Nacional Francesa, como siempre, que no ratifica los tratados, ¿no? O los ratifica por muy poco, el proyecto quedó abandonado en el año 54 y se optó por la remilitarización de Alemania en el marco de la OTAN, ¿no? Y por lo tanto la seguridad europea quedó, digamos, bajo el umbral de este paraguas de la OTAN. Y la Unión Europea careció de esas capacidades, ¿no? Cuando empezábamos, antes un poco de empezar esta guerra, la Unión Europea estaba en un momento de reflexión e introspección sobre algo llamado su autonomía estratégica, que quería decir que sí, que en parte ya estaba viendo que Estados Unidos ya durante la administración Obama estaba pivotando hacia Asia, hacia China en particular, y que por lo tanto iba a tener que asumir más capacidades en materia de seguridad y defensa, pero eso era un proceso que estaba siendo muy lento y muy frustrante. O sea, ya en el año 1999, en el Consejo Europeo de Helsinki, la Unión Europea se comprometió a disponer de una fuerza de despliegue rápido de 60.000 soldados, ¿no? Y sin embargo, cuando llegamos a la guerra del 22, ni siquiera ha sido capaz todavía de desplegar unos grupos de batalla, unos battle groups que había ido diseñando como alternativa a todos estos escenarios. Estaba ligeramente desplegada en la misión de Mali, pero en muchas misiones exteriores solo como fuerzas de paz, de interposición, donde ha habido ya un acuerdo de paz, en misiones de entrenamiento militar, pero sin haber conseguido generar fuerzas ni un proyecto suficiente en el ámbito de la defensa, ¿no? Y ese era uno de los elementos importantes. Estaba a la vez, paradójicamente, ¿os acordáis? La OTAN en un momento que Macron definió de muerte cerebral, porque Trump
bueno, efectivamente, ¿no? Todo lo que toca lo deja en muestra cerebral, ¿no? Para homologarse quizá al personaje, ¿no? Neuronalmente plano, pero estábamos en un momento muy delicado en la Unión Europea porque la Unión Europea no había conseguido todavía generar sus propias estructuras de seguridad y Estados Unidos sí que había debilitado la OTAN hasta extremos muy considerables sin que pudieran jugar. Es decir, todo el debate histórico de una serie de países que no querían reforzar la Unión Europea en materia de seguridad y defensa porque pensaban que eso debilitaba a la OTAN, de repente te encuentras un momento con que la OTAN ya está debilitada y no hay una alternativa europea de defensa. La guerra de Ucrania sí que nos ha ayudado a resolver esa ecuación. Por un lado, ¿no? Y este es otro de los servicios inestimables que Putin, como gran federador externo, ¿no? de la Unión Europea, quizá ha prestado o está prestando a la integración en nuestro continente. Digamos, la guerra no solo ha conseguido revitalizar a la OTAN con el ingreso de Suecia y de Finlandia, confirmar que la OTAN es y será la organización de defensa territorial del continente y que por lo tanto los territorios que estén cubiertos bajo la garantía del artículo 5 estarán asegurados por la capacidad disuasoria de Estados Unidos y del resto de los aliados, pero a la vez ha hecho posible también a demanda y a petición de Estados Unidos una capacidad europea de defensa que sirva para compensar el hecho de que Estados Unidos cada vez va a estar más centrado en China. Y por lo tanto, digamos, se ha resuelto ese falso dilema que, como vimos durante Trump, más que un dilema era el riesgo de decir ni, ¿no? Ni defensa europea ni defensa en el marco de la OTAN, ¿no? Los países bálticos y escandinavos que al principio de la guerra estuvieron en una actitud lógica, ¿no? De reproche y de decir, os lo dijimos, ¿no? Nosotros conocemos a Rusia, no nos habéis hecho caso. Ahora están convencidos, como el resto, de que la OTAN es un instrumento de defensa adecuado para, desde el punto de vista de la integridad territorial, pero no se oponen ni se están oponiendo a que haya programas europeos de refuerzo de capacidades industriales. Justo este lunes, ayer, Josep Borrell ha conseguido que en el marco de la Agencia Europea de Defensa se inicie un procedimiento de compra conjunta de munición, licitación, compra y distribución de munición, por ejemplo, para Ucrania, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo avances en paralelo, aunque no son suficientes porque el poder industrial y el poder del complejo militar industrial estadounidense es muy superior, pero sí que estamos viendo que la discusión sobre una industria europea de defensa ha levantado el vuelo y se han acabado las discusiones un poco bizantinas entre una cosa u otra que te llevaba a tener ninguna de las dos, ¿no? Hay un elemento muy importante que, como habéis visto, es el de la energía, que es el que sostiene el poder real, en este caso, de los estados, ¿no? Es decir, en una economía basada en carbono, las dependencias de combustibles fósiles son dependencias geopolíticas. Y esto es algo que hemos olvidado muy frecuentemente. Es decir, cada tecnología o cada modo, sin ponernos marxistas, ¿no? Si cada modo de producción basado en un tipo de tecnologías lleva aparejado una serie de consecuencias internacionales y geopolíticas, ¿no? Cuando los imperios eran, ¿no? Cuando el recurso era el agua, los imperios eran hidráulicos, pues había un orden internacional basado en la confrontación de imperios hidráulicos, ¿no? Cuando hemos dependido de combustibles fósiles durante mucho tiempo, Oriente Próximo ha sido el escenario de conflicto. Cuando Europa ha dependido del carbón y el acero para construir sus industrias de defensa, pues las cuencas mineras del Ruhr, de Alsacia y Lorena han sido el objeto de disputa, ¿no? O sea, cada orden internacional y cada modelo de crecimiento tiene también aparejadas este tipo de fuentes, ¿no? Los europeos han querido, paradójicamente, emanciparse desde hace tiempo de esta sobredependencia geopolítica de combustibles fósiles, ¿no? Porque esa dependencia de combustibles fósiles te genera relaciones de dependencia tóxicas, también desde el punto de vista geopolítico, con regímenes fundamentalmente autoritarios, extractivistas, ¿no? Y está, digamos, aliviando esas dependencias tóxicas, descarbonizando sus economías y yendo hacia un proceso de transición, digamos, energética, ¿no? Cuidado porque la transición digital es también un modelo de crecimiento basado en determinadas materias primas. Ese soy yo.
ese modelo nuestro modelo, o sea, el modelo europeo, digamos, de deshacernos de todas esas redes, digamos, tóxicas geopolíticas, requiere también una transición digital que te puede llevar a hacer depender también de países que dominan esas tecnologías, sea Estados Unidos, desde el punto de vista de la innovación y de la capacidad de mercado, como China u otros, si son más eficientes en producir, por ejemplo, incluso tecnologías verdes, que es donde se cruzan las transiciones digitales y la transición climática, ¿no? Paradójico sería que Europa se librara del gas ruso, ¿no? Digamos, y del petróleo, digamos, de Oriente Próximo, para ser más libre desde el punto de vista de su política exterior, pero acabara en manos de aquellos que producen tierras raras, litio, aerogeneradores, baterías, paneles solares, etcétera, ¿no? Y eso es una fuente de preocupación hoy en día también, en parte porque al volver, o sea, al ver la realidad de las dependencias energéticas de Rusia, los precios de la energía, como habéis visto, han puesto a los europeos, digamos, frente al fin de un periodo de bonanza energética muy importante. ¿Y quién resulta que tiene autosuficiencia energética muy elevada y es muy competitivo? Estados Unidos. Por lo tanto, uno de los factores que más están preocupando a los líderes europeos en este momento es que vamos a un proceso de reindustrialización basado en tecnologías verdes y tecnologías digitales que Europa no lidera, las regula, ¿no? Hemos hablado de esto, las regula pero no las produce en cantidad suficiente ni las lidera, ¿no? Y por lo tanto esa reindustrialización hacia un modelo económico distinto está produciendo que empresas, ¿no? Como por ejemplo Volkswagen, que ha decidido poner su fábrica de baterías en Canadá, o Iberdrola, que ha decidido invertir 12.000 millones en Estados Unidos en renovables, ¿no? Porque son mercados muy atractivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo dejo ahí un poco como incertidumbres y paso a la cuestión final un poco de cómo acaba desde mi punto de vista la guerra, ¿no? Como si espero haber sido mínimamente claro hasta llegar hasta aquí, os imagináis que diré que la guerra va a ser larga, en tanto en cuanto la única manera de restaurar el orden de seguridad, restaurar o recrear, perdón, un orden de seguridad en Europa, tiene que ser sobre la idea de qué garantías de seguridad le podemos dar a Ucrania que sean válidas, que no sean otro 2014, donde se firmó los acuerdos de Minsk, pero no se pudieron validar ni ejecutar, y que no sean 1994 en Budapest, donde Rusia dio la palabra de que respetaría la integridad territorial. Por lo tanto, aunque fuera un acuerdo admitiendo, desde mi punto de vista, la pérdida de territorios ucranianos, incluso sobre la línea del frente donde parara la guerra, como fue, bueno, realmente en Corea no paró la guerra en el paralelo 50, es donde se fijó, pero realmente lo que sí salió de la guerra de Corea y lo que salió también del final de la Segunda Guerra Mundial es que, aunque admitas la división de un país en dos, la parte que el otro no ha conseguido ocupar y dominar, tiene que ser libre no solo de establecer su régimen político y sus alianzas internacionales, sino de concertar su seguridad de forma eficiente con otros. Por lo tanto, el problema no es tanto que Rusia acepte un tratado de paz con Ucrania que le deje la parte que ha ocupado, sino que acepte que la parte que no haya ocupado va a estar sometida a una garantía de seguridad dura y creíble, de tal manera que no pueda volver a ocupar parte de ese territorio. Y si eso tiene que ocurrir vía una garantía bilateral de la OTAN, como es la garantía, o sea, una garantía bilateral de Estados Unidos, como la es la que se le da a Corea del Sur, o la que se le da a Japón con un tratado bilateral de defensa, o bien es colectiva, como se le da a la OTAN, o bien es de la OTAN más la Unión Europea, eso habrá que discutirlo. El problema es que, como sabéis, Rusia ha modificado su constitución para incluir los 4 territorios, más por supuesto Crimea, como parte de su territorio. Y digamos, el truco de la propuesta china de negociación es que China habla del respeto de la integridad territorial de los estados como base para solucionar, para abrir unas negociaciones de paz y solucionar el conflicto. ¿Cuál es la integridad territorial? El modelo de conquista, referéndum fraudulento, éxodo, referéndum fraudulento
constitucionalización de la ocupación y entonces sobre qué territorio, ¿no? Porque en la propuesta rusa, la negociación china que estaría dispuesta a aceptar es que pidiéramos a Ucrania que no ya que no recuperara los territorios, sino que se retirara de las 4 provincias que Rusia ha declarado constitucionalmente suyas, ¿no? Ese acuerdo de paz seguro que a Rusia le encantaría, porque respetaría su integridad territorial, ¿no? Pero vemos como en Naciones Unidas, ¿no? Las votaciones, la última ha sido, la mayoría mínima que se ha conseguido han sido 140, ¿no? Estados condenatorios de la posición rusa, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde trazamos esa línea y cómo se garantiza la seguridad? Es la discusión que tendríamos que tener y para la cual pues no hay una solución muy fácil en este momento, pero como mi garganta y esto ya me están diciendo que me calle, pues me someto a vuestras preguntas con mucho gusto y me voy callando aquí. Venga, muchas gracias. Tú eres el jefe aquí, donde hay patrón no manda marinero, o Germán, como queráis. Si tenemos muchas palabras pedidas, pues se recojan varias. Recogemos varias, si parece que sí. Recogemos por lo menos las 3 primeras, ¿vale? Y ahora... Vale. José Ignacio o Nacho, como quieras. Bien. Me cuesta trabajo entrar en calor, pues no estoy acostumbrado como tú ahí a hablar. El problema que yo veo en todo esto, la teoría imperial de Rusia, como comentas, pienso que es a nivel de consumo interno, más que realmente creíble, puesto que en el mundo actual los colonialismos, imperialismo y eso, como ocupar territorios, como anexarlos, en el caso de los Donbass, en el caso de Lugansk, etcétera, eso no tiene cabida en el mundo actual. Yo pienso que el problema más bien viene después del derrumbamiento de la Unión Soviética en el 91, durante 10 años tuvo la hegemonía completa en Estados Unidos, durante 10 años hasta que Rusia volvió otra vez a levantar cabeza. Y desde entonces, el otro país que está al otro lado de Monterrey, ya sabemos quién es, pues ha intentado socavar todos los países que eran proclives a lo que era la antigua Unión Soviética, rústica, como puede ser el caso de Libia, como puede ser el caso de Irak, como puede ser el caso de Siria. Tanto para quitar esos mercados que antiguamente tenía Rusia desde el punto de vista armamentístico, desde el punto de vista geopolítico, y en el caso, por ejemplo, de Siria, sin ir más lejos, una revolución, una primavera árabe, apoyada por Estados Unidos, pero sin embargo la primavera árabe de Egipto, por ejemplo, para hacer una comparación, al-Sisi se sigue manteniendo en el poder, mientras que ese es el dictador bueno y el otro es el dictador malo. Bien. Entonces, ahí fue ya cuando Rusia, que coincidió con el asunto de Crimea, es cuando ve que Estados Unidos le quiere comer la tostada, como se suele decir, ¿no? Quitándole el puerto seco, o sea, el puerto de aguas calientes de Tartus, Latakia. Y a continuación, a través del Maidan, o sea, del Maidan, también le quiere quitar el otro puerto seco de Crimea, de Sebastopol. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que Rusia le dijo, aquí se acabó. Y pienso, igualmente, que por una cuestión de seguridad estratégica, lo que se llama Estado colchón, Estado tapón, Rusia admite que los países bálticos puedan pertenecer a la OTAN, independientemente de si es cierto o no que hubo un acuerdo entre Gorbachev y Ronald Reagan de que la OTAN no se iba a aproximar a las antiguas repúblicas soviéticas, pero claro, las repúblicas bálticas pueden ser controlables en caso de una supuesta invasión, pero un país como es Ucrania, con 1.300 kilómetros de fronteras comunes, es impracticable defenderlo. Entonces yo pienso que Rusia, más que una cuestión imperial, lo que busca es, en el caso de Lugansk, lo que ahora ha declarado como país, como parte del país, la zona en conflicto actual, lo considera como un estado tapón. Y yo pienso que
La cuestión de resolver este asunto sería como ya en diciembre, Putin, por supuesto no soy pro-Putin ni pro-ruso, me gusta la geopolítica, bueno, que voy a hacer la fiesta, trabajando en embajadas, etcétera, y considero que las garantías de seguridad que solicitó Putin en su momento, en diciembre, 2 meses antes de la invasión, que casi que directamente no habló con Ucrania, directamente habló con Estados Unidos solicitándole que necesitaba un acuerdo de seguridad de que la zona de fronteriza y la zona de Ucrania nunca iba a pertenecer a la OTAN. Incluso llegó a aceptar como algo que no podía parar que Ucrania perteneciera a la Unión Europea, pero no a la OTAN. Entonces, paralelamente, como si el caso de la misión de misiles, México, no, la pregunta que yo pienso que en un mundo que es el multipolar, lo que debemos de hacer es, y más aún cuando el teatro de operaciones está en Europa, el teatro de guerra, que es el que nos puede afectar, yo pienso que no es una cuestión de doblar o no doblar el brazo, sino llegar a tanto una seguridad de Ucrania sin que pertenezca a la OTAN, como unas normas de seguridad respecto a Rusia, como que no va a pertenecer a la OTAN. Yo pienso que esa es la solución. Escuchamos un par de preguntas más. Aquí y al final, ahora es la siguiente pregunta. Adelante. He llegado un poco tarde, o sea que no sé si... Bueno, yo son preguntas muy directas, no quiero aquí alargarme ni nada. Simplemente el tema, no sé si se ha hablado anteriormente, el tema de Turquía, porque el tema de Turquía, bueno, pues, como referente de la OTAN, pero luego como frontera, en el tema marítimo y todo esto, si tiene eventual al profesor, y hay algo que se escape de Turquía, que me parece un tema muy importante. Y luego otra cosa que también, el tema de Crimea, porque Crimea, tengo yo haber leído, era el balneario de los zares, ¿no? Entonces ahí hay una especie de... Porque una de las cosas que dice Putin es que yo he conquistado Crimea y no he tenido oposición de los ucranianos, ¿no? Entonces esto son dos preguntas muy directas que me puedes contestar. Vamos con la última de la primera tanda. No eras tú, era tu compañero ensayo. Bueno. Entonces, venga, recogemos una pregunta. ¿Piensas que el cáncer terminal de Putin va a acabar con él de y todo con esto, entrar en la corriente de los militares europeos y americanos que piensan que el sucesor de Putin puede ser todavía más genocida que él, siendo como es el mayor genocida del siglo? Vale. Bueno, suficiente. Materia. Bueno, yo creo que, perdona, la primera, ¿cómo te llamas, perdona? Manu. O sea, yo creo que hay algo que hemos aprendido y es que, sobre todo en relaciones internacionales, es que la geografía es un factor que condiciona mucho las relaciones internacionales, pero no determina. Es decir, que al revés, también es que realmente podemos construir el mundo a través de la geografía y eso es una decisión como podemos construir la visión del mundo a través de otra cosa. Me refiero a que, y la mayoría de las teorías de relaciones internacionales, de inspiración realista, etcétera, son teorías que deciden examinar la realidad bajo un prisma y por lo tanto, ¿qué es lo que encuentran? Que ese prisma es muy importante, ¿no? Si yo miro el mundo de acuerdo a la geografía y pienso que los estados son como entes, ¿no?, que necesitan espacios de seguridad, pues tendré a mirar el mundo desde ese punto de vista. Si miro el mundo de acuerdo a otra lógica, ¿no?, donde pienso que los estados son proyectos, o sea, marcos en los cuales los ciudadanos se pueden autodeterminar libremente, perseguir sus aspiraciones, ¿no?, y vivir en libertad, ya no me importa tanto. Lo que me preocupará es que mi vecino no lo sea o sea una amenaza para mí, pero en la primera lógica puedo tender a ver mucho más las cosas. Con esto no quiere decir que no sea importante, ¿no?, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque las relaciones internacionales, como la mayoría de las ciencias sociales, no son ciencias naturales. Es decir, que los objetos responden a nuestras observaciones sobre ellos. Y si tú piensas que el mundo es un lugar lleno de estados que solo les interesan
sus capacidades militares y sus relaciones, digamos, de poder con los vecinos, es probable que veas no solo el mundo así, sino que el mundo acabe siendo mucho más parecido a eso, ¿no? Pero te encontrarás también con la dificultad de explicar otro tipo de fenómenos. Y es que a mí la geografía no me explica por qué, es que no se ofenda a nadie y estamos hablando, la geografía no me explica por qué existe Portugal. Porque la península ibérica, históricamente, constituye una unidad geográfica bien limitada al norte con los Pirineos y luego con un estrecho como el de Gibraltar, y por lo tanto es una unidad política natural y además desde el punto de vista de la seguridad es una espalda desguarnecida para España, que tendría que eventualmente, ¿no?, luchar en 3 frentes por el estrecho, por Portugal. Es decir, no quiero llevarlo, o sea, no quiero ridiculizar el argumento, pero quiero que se tome en serio lo que estoy diciendo. ¿Por qué Francia y Alemania han resuelto sus problemas de determinismo geográfico y cómo lo han hecho? Es decir, de la geografía se puede escapar dependiendo cuáles sean las prioridades y las aspiraciones de uno. Si la aspiración de Putin fuera darle el mejor modo de vida posible a los ciudadanos rusos, probablemente le costaría mucho menos escapar de la geografía y meterse en relaciones de interdependencia con todos sus vecinos, que serían muy provechosas. Pero la esperanza de vida en Ucrania, en Rusia, es la más baja de toda Europa y en los varones está en tasas de países africanos, ¿no? El estado de bienestar no existe, el presupuesto de defensa de Rusia de 60.000 millones de dólares antes de empezar la guerra era solo un tercio, ¿no?, del de todos los Estados miembros de la Unión Europea, mientras que el PIB de Rusia es el equivalente al de Italia, ¿no? Si tú coges ahora a los españoles, que tienen un PIB parecido a los de Italia, o a los italianos, y les dices, vas a ser una gran potencia imperial, vas a tener 6.000 cabezas nucleares y vas a poder recuperar Cuba, que lo llevábamos muy dentro, ¿no? Como los franceses con Argelia. Para los franceses, Argelia era una provincia, igual que el Sáhara era una provincia para España constitucionalmente. Era una parte esencial, y Cuba y Filipinas por eso generan ese desgarro, porque no eran virreinatos, ¿no? Eran provincias, absolutamente indesgajables del Reino de España, ¿no? Como Francia, y de ahí el trauma lo fue Argelia para ellos, ¿no? Quiero decir que puedes decidir mantener Argelia y asumir las consecuencias de esa decisión en términos de ser un paria internacional, ser objeto de sanciones y que tus ciudadanos vivan muchísimo peor. Eso es lo que ha decidido Putin. Pero puedes prescindir de Argelia, intentar entrar en otro tipo de relaciones, ¿no?, con tus vecinos. Y por lo tanto, yo me parece que hay que tener cuidado con, en toda disciplina, y especialmente en ciencias sociales, con las gafas que uno se pone, porque le pueden llevar de verdad a determinados sitios, ¿no?, como estos. En el caso luego factualmente, es decir, la tragedia de las guerras de Siria y Libia es que Estados Unidos se desentendió. Incluso avisó a los europeos que no lo hicieran, lo de Libia, que no creía en ello, que no quería, ¿no? Y les prestó un apoyo muy limitado y luego, efectivamente, aquello fue un caos porque los europeos, sobre todo Francia y Alemania, se empeñaron en intervenir en esa guerra. ¿Por qué se empeñaron? Porque venían del trauma de los Balcanes, donde vieron que no habían sido capaces de parar el genocidio en Srebrenica. Y cuando 24 horas, cuando la ciudad de Bengasi está rodeada por las milicias de Gaddafi, se ve desde las fotografías aéreas que van a entrar en la ciudad y van a cometer una masacre enorme, tanto David Cameron como Emmanuel Macron, que se habían formado no en una doctrina imperialista sobre el poder colonial de Francia, ¿no?, sino en el trauma de haber visto cómo fracasaba Europa en evitar, digamos, una carnicería en los años 90 en los Balcanes como la que ocurrió, toman una decisión atropellada y no calculada de intervenir para atacar, digamos, al ejército libio sobre el terreno y pedir la ayuda de Estados Unidos, ¿no? La tragedia de Siria, de nuevo, es otra prueba del desenganche de Estados Unidos de todos estos problemas. Ni siquiera cuando dice Obama, si usáis armas químicas será una línea roja y seremos implacables. Assad usó armas químicas y no pasó nada, ¿no? Bueno, pero porque Estados Unidos faltó, digamos, pero en ese momento no era tanto el problema que estuviera Rusia, sino que realmente Estados Unidos se estaba desenganchando de una región que para ellos también era tóxica porque ya había fracasado
y estaba fracasando en Afganistán y Irak, y lo último que quería era 2 guerras más con participación de Estados Unidos. O sea que, y con esto no quiero salvar, digamos, los errores de política exterior de Estados Unidos, pero que realmente, aunque digas que Estados Unidos también ha sido una potencia imperial, ha estado en retroceso precisamente en esos años, en esos sitios. Y lo último que quería Estados Unidos era Ucrania, porque es una distracción terrible y tremenda de lo que les obsesiona verdaderamente, que es China. Porque 12 de las 16 transiciones de poder que ha habido a lo largo de la historia entre grandes potencias, 12 de las 16 han acabado en guerra. Solo 4, ¿no? Y en relaciones internacionales tenéis el texto de Graham Allison, que se llama Destinados al conflicto. Ahí, cuando estuve en el país, le pedí a Allison que nos mandara una versión corta. Se llama La trampa de Tucídides. Está publicado, creo que en abierto, en El País, ¿no? Donde explica que históricamente, desde ese paradigma, en general, las grandes potencias tienden a ir al conflicto unas con otras. Y los relevos de poder entre imperios han sido siempre conflictivos, excepto el español, el portugués, y el británico y el estadounidense, y tengo ahí la tabla, hay otro par de ellos que no lo han sido. Bueno, la caída de la Unión Soviética, que de hecho no acabó en guerra, pero sí hubo muchas guerras entre medias, ¿no? Desde los Vietnams a los Coreas y todo eso. No sé qué. En general es verdad que las transiciones de poder son muy arriesgadas. Y el problema de Rusia es más bien el de una potencia en declive, que es más peligrosa que una potencia en auge. Porque una potencia en auge se siente cómoda y piensa que el tiempo juega a su favor. Veremos cuánto tiempo piensa Xi Jinping ahora que el tiempo juega a su favor y cuánto tiene o no que pensar para darse salto, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Por lo tanto, lo que es muy difícil, y eso en el contexto español lo hemos visto, y yo, aunque os parezca también un efecto ficticio, porque vivimos en un área de paz como es España y la Unión Europea, imaginaos que la transición española a la democracia hubiera sido un riesgo geopolítico para algún vecino nuestro, que algún vecino nuestro hubiera considerado que la sola existencia de una democracia en España constituía una amenaza a su orden, a su sistema político y a sus alianzas, ¿no? Y por lo tanto hubiera intervenido para hacer fracasar la transición a la democracia porque desde el punto de vista geopolítico estabas en un área de influencia tal. Eso no es descabellado, porque ya nos pasó en el año 39, ¿no? Cuando se renunció a implantar una democracia en España porque geopolíticamente valía con Franco, ¿no? Y los españoles, digamos, nos tragamos 40 años de dictadura porque no merece la pena liberarla, porque ya estaba alineada geopolíticamente, digamos, desde el lado adecuado en la lucha contra el comunismo, por muy fascista, ¿no?, que hubiera sido el régimen, ¿no? Por lo tanto, cuando jugamos al Risk, ¿no?, con los países y los pueblos, tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Y el otorgar países y poblaciones enteras a determinados países en función de argumentos sobre su historia, sobre sus legitimidades, etcétera, puedes hacerlo, pero ten en cuenta que eso es lo que garantizó a España que el dictador pues, se muriera en la cama, porque realmente Franco fue muy inteligente y nunca y supo cómo hacer esa transición, digamos, ¿no?, del falangismo, fascismo al anticomunismo, ¿no? Y con eso garantizó su libertad interna. Entonces, no digo que no haya ocurrido en el mundo, pero uno tiene que ser consciente de que tienes que ir a los ucranianos a explicárselo, de que no van a vivir en una democracia, de que no van a vivir en un sistema ucraniano. Y si no es, y no, como he dicho, las fórmulas son variables, pero tiene que ser una fórmula que sea válida y creíble, no ya para nosotros, sino para la propia Rusia, que se la crean ellos, ¿no? Porque nosotros estamos dispuestos a creernos muchas cosas, como hemos visto, que luego no son ciertas. Pero bueno, eso es lo que pasó ya en los Sudetes, etcétera, etcétera, ¿no? Hace mucho tiempo, que nos creímos que con aquel papelito con el que se bajó Chamberlain del avión, que dijo, el señor Hitler me ha firmado un papel que dice que no tiene más ambiciones territoriales, que se conforma con los Sudetes, ¿no? Y eso era el 38, ¿no? Esa era la conformidad de Hitler con el acuerdo de paz, y allí todo el mundo se abrazó. Está todavía el vídeo, por cierto, podéis verlo en YouTube. Peace in our time, y todo el mundo se abrazó, y Chamberlain y Daladier fueron los grandes hombres de paz de los años 30, ¿no? Pero bueno, Turquía es muy interesante, ¿no?, en este contexto, porque realmente muestra
es uno de los países que ha regresado, involucionado desde el punto de vista de la democracia. Turquía es un país que consigue un acuerdo de asociación con la Unión Europea, si no recuerdo mal, en el año 62 o 63, en un momento en que España es un país paria y no consigue ese acuerdo de asociación, ni siquiera un acuerdo, ¿no?, comercial tal. O sea, de hecho, el criterio de democracia para ser miembro de la Unión Europea empieza para tener un acuerdo de asociación, y es por culpa de España cuando Franco pide la asociación, ¿no?, y sale el informe Birkelbach, etcétera, y se dice que no podrá ser asociado a un país no democrático, pero es que Turquía, Chipre y Malta lo eran en ese momento, y eran socios de la OTAN, y eran países, entre comillas, más occidentalizados, desde luego, que España, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y hemos visto la involución, y las negociaciones de adhesión progresaron incluso con 3 reformas, ¿no?, creo recordar, de constitucionales en Turquía durante los años buenos, hasta el 99 en adelante, a la llegada de Erdogan, ¿no? Pero Erdogan ha situado al país de nuevo en una involución política que le lleva a vivir precisamente, o a ser un ejemplo muy bueno de qué significan las relaciones internacionales en un mundo multipolar sin reglas, aquí a escala pequeña, ¿no? Cómo puedes pactar a todas bandas, un día con Israel, otro con Rusia, ahora a ver si consigue pactar con Assad, si consiguen machacar a los kurdos juntos, pero luego se volverá a pelear con Assad. Mientras tanto, mantienes, ¿no?, 5 millones de refugiados fuera, y a ver si aprovecho el terremoto, ¿no?, para legitimarme y que me vuelvan a admitir en la Liga Árabe. Y realmente sí, es un maestro, digamos, del juego geopolítico en un mundo donde cuenta solo en ese mundo, ¿no?, en esa escala. Tanto tienes, tanto vales, en este caso desde el punto de vista de tu influencia y el poder militar, ¿no? Con lo cual es desde luego apasionante verlo, pero también hay que hablar con los colegas turcos, ¿no?, y ver cuál es el precio que pagan en sus universidades, en sus libertades, etcétera, etcétera, ¿no?, por un régimen en esa involución, ¿no? Luego Crimea, de nuevo, Crimea ha sido, toda esa región ha sido. Volved por favor al libro de Timothy Snyder, Tierras de Sangre, ¿no?, y ver que la región que va prácticamente desde la mitad oriental de Alemania hasta Moscú son eso, ¿no?, tierras de sangre, porque son las zonas donde más han cambiado las fronteras, donde más millones de gente se han matado. Incluso el otro libro, el de Continente Salvaje, que os recomiendo también que lo leáis, cuenta lo que ocurrió en toda esa región cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Si pensabais que había habido carnicerías y asesinatos, ¿no?, en masa en esa región durante la Segunda Guerra Mundial, lo que vino después fue incluso peor, porque parecía que había llegado la paz y entonces hubo que reubicar a los ucranianos que se habían ido, reubicar a los judíos que habían huido, los ucranianos empezaron a matar a los judíos, los polacos también. Es decir, es terrible lo de esa región. De hecho, en todo el argumento alemán de cautela contra Rusia y de no provocar a Rusia, si miras la geografía realmente de la Segunda Guerra Mundial, es el territorio ucraniano, aparte de los Bálticos y Bielorrusia, donde se disputa toda digamos, la fase más cruenta de toda la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es ahora cuando Timothy Snyder le dice, ¿no?, el mayor experto en historia de Ucrania, le dije a los alemanes, ojo, que a quien habéis matado masivamente ha sido a ucranianos, porque primero pasasteis por encima de ellos para llegar a Moscú, y luego volvisteis a pasar por encima de ellos en la retirada porque volvisteis a quemar todo, y luego por supuesto, ¿no?, los soviéticos volvieron a pasar por encima de ellos, que ya ellos habían quemado todo al retirarse, ¿no? Entonces, hemos conceptualizado, y eso también es importante desde el punto de vista de la geografía y en España en particular, porque Ucrania no existe, la historia de Ucrania no ha existido ni ha sido conocida, ¿no?, pero realmente tiene una historia muy interesante, y Crimea ha cambiado, ¿no? En cualquier caso, ¿no?, Crimea fue, bien, en todos los tratados internacionales firmados por la Unión Soviética y por Rusia, reconoció que Crimea era parte integrante de Ucrania. ¿Que se lo regaló Khrushchev? Pues como, no sé, ¿qué quieres que te diga? Coge la historia de España y ¿no?, pues desde Gibraltar, que tuvimos un mal día, o Andorra, ¿por qué existe? Es decir, todo el mundo ha tenido un mal día y ha firmado un tratado donde ha perdido, ¿no?
sobre todo después de una guerra. Quiero decir que es un argumento que desde el punto de vista del derecho internacional nos lleva a que todo el mundo pueda revisar hacia atrás todo aquello que le viene mal de lo que firmó en algún momento. Y fíjate a España, ¿no? Todo lo que ha dejado atrás, ¿no? Como territorio, ¿no? ¿Estamos seguros de que firmamos voluntariamente lo de Gibraltar o fue una coacción después de una pérdida de una guerra? Pues ya la historia es que la escriben los vencedores, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y luego me alegro de que tengas tanta información sobre el estado de salud de Putin. Es un misterio. Si tienes de verdad esa información. Tengo los nombres, hay siempre un otorrino, de los 18 va cambiando, pero siempre lleva un otorrino especialista en cáncer. ¿De qué? El cáncer puede ser, hablo también de cáncer de tiroides. Sé que tiene cáncer por todas las versiones que apuntan, aunque le han atribuido varios cánceres. A lo mejor tiene varios. México israelíes. No ha estado en Crimea, como han publicado los medios de comunicación recientemente, porque fue un doble a Crimea hace 2 días. Ya estaba preocupado por la visita de Xi Jinping y estaba pendiente de que sus médicos nos dieran medicamentos para soportar 3 días de reuniones de larga duración. Entonces, ahí viene la preocupación del cáncer y de mostrarse cuando le ven agarrando la silla con la mano, ese temblor de las piernas, lo analizan desde varios sitios. Pues seguiremos atentos desde luego a esto, pero en cualquier caso, estoy de acuerdo en que en estos momentos es mucho más probable un derrocamiento, sería, ¿no?, más probable que el ala dura, digamos, no derrocamiento porque creo que no lo va a haber, pero que en caso de fallecimiento de Putin que se impusiera una línea más dura como la de Patrushev y compañía, es decir, más los nacionalistas que los geógrafos, ¿no? Probablemente en este momento sería más posible esa salida. Los que desde luego adquieren cáncer son sus enemigos. Eso ya, si habéis visto la serie Movistar de Litinenko, está todavía disponible, os recomiendo que la veáis. Y luego Vértigo, también muere mucha gente, habéis visto de Vértigo en Rusia porque se cae por las ventanas de los hospitales. Eso también es algo que aqueja mucho a los enemigos de Putin, ¿no? Y luego... Sí. Y luego termino con una última recomendación, que eso además, como Fernando es también experto en temas de corrupción, el libro de Catherine Belton, que está traducido, lo podéis partir en 7, porque es como una miniserie, a ella le costó 7 años escribirlo y son 700 páginas, pero es una obra que está muy, muy bien documentada sobre el origen y ascenso de Putin. Y precisamente algo que llama mucho la atención, y es que todos los tratos corruptos de la élite del KGB en Rusia, porque diréis, bueno, normalmente uno no está acostumbrado, los servicios secretos hacen muchas cosas, ¿no? Pero la gente no tiende a no entender que el manejo de fondos offshore, paraísos fiscales, operaciones de contrabando, compra y venta de armas, materias primas, es el núcleo del trabajo muchas veces de los servicios secretos, pero sobre todo de forma industrial lo era en la Unión Soviética desde el principio, porque era un país que necesitaba divisas para poder armar a movimientos en el resto del mundo, financiar a los partidos comunistas, sus campañas, etc. Entonces, una parte muy sustancial del KGB, y Catherine Belton lo cuenta ahí, está muy bien documentado, se dedicaba precisamente a ser agentes pantalla en sociedades en Suiza, en paraísos fiscales, que a su vez contrabandeaba materias primas que sacaba desde Rusia para convertirlas en divisa con la cual poder operar, ¿no? Y por eso cuando Putin se hace concejal de Relaciones Internacionales de San Petersburgo, que parece un puesto muy menor, ¿no?, de acuerdo a las ambiciones y a su posición en aquel momento, realmente no choca, porque el puerto de San Petersburgo era el sitio por el cual salía el contrabandeo de materia prima para todas esas operaciones de financiación, y el KGB siempre había tenido, digamos, en la alcaldía de San Petersburgo, digamos, una inserción que le ayudaba a manejar todas esas relaciones. Por supuesto, también una parte del puerto que estaba completamente bloqueado para operaciones de contrabandeo, y una naviera con base
¿no? Y las navieras internacionales de bandera que entraban y que salían y todo eso, ¿no? Y de hecho la primera operación que hace Putin corrupta, documentada, es el contrabandeo de materia prima para traer carne a San Petersburgo en el primer invierno del 91, ¿no? Y ahí es donde ya empiezan, digamos, a quedarse la mitad de todos esos fondos, todas las sociedades, digamos, de pantalla interpuestas, y luego todo lo que tiene que ver con las mafias, que son los que al final hacen el trabajo sucio de los servicios de inteligencia, ¿no? Y eso es muy interesante. Perdón. Ay, había más preguntas. Sí, perdón. Hay tres de momento, y como es la hora. Pues seré breve, perdón, que me he extendido demasiado en estas tres. Perdonadme. Luego el señor. Y luego usted, ¿vale? Vale, perdón. De hoy, y también me gustaría preguntar lo que tocaba al final, qué lectura hace de la visita de Putin estos días a Rusia. Vale. Y puedo también pronóstico. Vale. Y no podemos estar confundiendo eso con tener una política de Estado, pero si te das cuenta, todos los países que tienen algo que decir a nivel internacional o como potencia zonal están teniendo esa deriva. Y desde fuera nos parece que tuvieron una sola voz, es decir, que como si tuviera una política de Estado. Estamos hablando de Turquía, de Irán, de Rusia, de China, mientras que los países que, como el nuestro, en donde cada legislatura podemos encontrar con leyes completamente distintas a las anteriores, una política de Estado, o que no existe, o que, vamos, depende cada uno de donde salga, pues ese contexto, digamos, no está llevando a esta democracia liberal, vamos a llamarlas así, digamos, a ser una potencia y a ser zonal. Y Estados Unidos no me vale porque Estados Unidos también es un país que siempre tiene política de Estado, porque da igual que el gobierno uno o el gobierno otro, pero su Bolivia es su país. Y no se monta con nadie y tienen claro cuál es su destino, digamos, en el mundo. Entonces mi pregunta sería esa, ¿no? Estamos tendiendo a que los gobiernos autoritarios, no se llaman los autoritarios, sino que realmente tienen política de Estado, sean los que realmente funcionen, Vale. y que son realmente las potencias. Vale. La última. Vale, pues o sea, de hecho mi impresión aquí es que, y por lo que estamos viendo, es que Xi Jinping está muy frustrado con Putin porque le prometió la guerra de los 3 días, ¿no? El 4 de febrero, antes de la guerra, ellos firman esta alianza estratégica donde tenemos, digamos, el derecho a pensar que Putin sí que advirtió a Xi de lo que iba a hacer, porque además el despliegue era obvio, hubiera resultado absurdo mentirle a Xi, ¿no? Pero le vendería la versión esta de los 3 días y luego, bueno, pues Occidente va a aceptar, habrá sanciones, pero se les pasará como en el 14, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto a Xi Jinping le provoca y a China es muy inconveniente para ellos, ¿no? Primero, por razones directas, porque porque tiene que asumir costes, porque hay disrupciones, porque se hace mucho más visible que hay actores que no comulgan con el orden internacional vigente, que no respetan las reglas. Es un aliado muy incómodo. Como hemos visto en Naciones Unidas, pues la posición de apoyo a Rusia es muy minoritaria, por más que se hayan abstenido algunos de los grandes que mantienen todavía estas relaciones estratégicas, pero o sea, esto para China es un fastidio, incluso aunque le hubiera salido bien, porque ellos no necesitan más tensión con Occidente, ellos necesitan tener su tensión con Occidente y poder administrarla a ellos. Y además han visto que, por culpa de Putin también, Occidente ha afilado extraordinariamente toda una serie de instrumentos económicos y comerciales y de sanciones también en tecnología que estarán ya en el cajón disponibles para cuando ellos decidan o bloquear a Taiwán o emprender, digamos, un curso de ese tipo. Por lo tanto, tiene que ser un fastidio para China el que hayan descubierto que ellos van a necesitar más tiempo del que necesitan y van a tener que tomarse más en serio esta idea del desacoplamiento
si lo que quieren es tomar militarmente o por atrición o por bloqueo Taiwán en el futuro. O sea, esto ha elevado sustancialmente el coste de una eventual toma de Taiwán por cualquiera de las vías posibles. Lo ha hecho y desde luego lo ha convertido en algo que no será una sorpresa, ¿no? Porque ya no podrás decir no se sabía, no podía pasar, etcétera, ¿no? Y está haciendo que Estados Unidos y otros países no solo, como digo, cercenen, protejan mucho más a Taiwán, pero estén mucho más enfrascados en quitar o limitar el acceso de China a determinadas tecnologías que serán críticas para el desarrollo de sus fuerzas armadas. Y a su vez, estamos aprendiendo las lecciones de Ucrania de cómo un ejército menor y más pequeño puede defenderse de un ejército muy superior, ¿no? Encima con un océano, ¿no? Por delante. Con lo cual, para China esto es un inmenso fastidio. El beneficio que China pudiera obtener de hacerse con las materias primas rusas a medio y largo plazo, etcétera, no creo que les compense. Primero porque todo eso tiene que, como digo, girarse, ¿no? O sea, sacar otra vez todo el gas, ¿no? hacia China y sobre todo una Rusia muy debilitada, al final es alguien que, como le pasaba a la Unión Soviética con Cuba y todos estos sitios, al final, si le va muy mal, vas a tener que ayudarla, vas a tener que subvencionarla, no vas a poder tener una relación simbiótica, ¿no? Y por supuesto a Rusia convertirse en un vasallo de China, que es lo que le va a pasar, y ser una super Corea del Norte con un tipo un poco zumbao, ¿no? Y 6.000 armas nucleares, 6.000 cabezas nucleares, pues no es una perspectiva de gestión, porque ya gestionan mal a Corea del Norte. Y es un incordio para ellos. Lo toleran porque no pueden entregárselo a Estados Unidos, pero es que Corea del Norte no le añade nada a China. No, al revés, le perjudica el que tengas un tipo haciéndose con armas nucleares, porque aquí el que tiene las armas nucleares soy yo prefiero tener el monopolio de las armas en la región. Entonces yo no creo que le beneficie mucho y creo que Xi Jinping de alguna manera estará invitando o sería en su interés invitar a Putin a plantarse, ¿no? Porque fijaos que es que no solo fracasa la operación, por supuesto, en Kiev, ni en Kharkov, sino que además en el propio Donbass, que era la batalla para que ellos se estaban preparando y que hubiera sido la batalla racional que dar desde el principio, haberse olvidado de todo lo demás y haber roto el frente en Donbass, hacerse con esas 4 provincias al principio, plantarse ahí y llamar a esa negociación. Quizá lo hubieran podido haber hecho en ese momento, ese hubiera sido el plan alternativo más inteligente en vez de ocupar toda Ucrania, haber hecho solo eso, y para eso sí que tenían fuerza en su momento. Ya no lo van a poder hacer y por lo tanto van a estar muy debilitados y ni siquiera creo que Xi Jinping le pueda convencer, porque habéis visto es que el ejército, ¿no?, supuestamente mejor preparado como Rusia, está avanzando pues, una media de 6 metros diarios desde que empezó, hizo toda la reorientación de la operación. Y es simplemente un problema, simplemente es terrible decirlo, entre demografía y tecnología. O sea, ¿cuánta demografía puedes poner encima del frente, que es lo que tiene Rusia, y cuánta tecnología puede poner, digamos, el resto en parar esa ofensiva, ¿no? El que ataca siempre tiene una desventaja, sufre más desgaste, digamos, de su material, pero se supone que puede aguantar más precisamente por la naturaleza del régimen político, ¿no? Y porque Putin sabemos que no tiene marcha atrás. Una vez que entra en los conflictos, no tiene marcha atrás. Y lo vimos lo que pasó en Siria, ¿no? Entró como una operación quirúrgica para apoyar a Assad y muy oportunistamente explotar que precisamente los demás sabía que no le iban a bloquear, hacerse con una plaza o consolidar una plaza como Siria, estratégica en el Mediterráneo, pero al final tuvo que machacar ciudad tras ciudad, ¿no? Y derruirlas enteras y arrasarlas enteras sin sacar mucho rendimiento realmente de Siria, ¿no? Como tampoco ha sacado rendimiento de la primera ocupación del Donbass, ni de Crimea, porque al final tiene que sostener a esa gente, darles rublos devaluados, pagarles las pensiones, la educación y todo eso, ¿no? Ni siquiera se ha hecho con una parte rica. Si se hubiera hecho ¿no? ¿Qué se va a hacer con los pozos de petróleo? Pues ya tenía, ¿no? Entonces es un negocio muy ruinoso y eso para China yo creo que no es nada conveniente y distrae mucho
por un lado, y nos hace a todos mirar a China con otros ojos, ¿no? Y ahora, pues en América Latina, pues, ¿qué está pasando con TikTok? ¿Qué está pasando con Huawei? ¿Qué está pasando con muchas cosas que los chinos necesitaban 5 o 10 años un poco más de seguir capturando tecnología, conocimiento, generando sus propios desarrollos para aislarse en esa eventualidad? Pero desde el momento en que ya lo habéis visto, ahora se sabe que la mayoría del potencial militar de Rusia está basado en tecnología nuestra, ¿no? Que todo ese poder militar es falso, ¿no? Que solo es los tanques son la carcasa, pero todo lo que hay dentro es tecnología. Están utilizando chips de consumo y de videojuegos y de neveras y de lavadoras nuestras, ¿no? De Mondragón para desarrollos armamentísticos, porque no han conseguido ni siquiera producir microchips los rusos, ¿no? Entonces, China se está dando cuenta de que todavía no está preparada y que ahora va a ser mucho más difícil para ellos si eventualmente quieren emprender ese camino. Porque Xi Jinping ha aprobado sus primeros presupuestos de defensa superiores al crecimiento de la economía, con lo cual en la elección de legitimación del régimen está claro que está optando por nacionalismo e irredentismo mucho más que por legitimidad basada en los resultados para los ciudadanos, y eso es una señal muy clara. Ya China ya no crece al 10%, ¿no? Ya crece menos que su gasto de defensa, con lo cual estás detrayendo recursos de tu economía, digamos, civil para financiar un desarrollo militar. Y el tercer mandato de Xi es lo que rompe definitivamente con todo un modelo de crecimiento chino que estaba basado en una gestión tecnocrática, ¿no? Se ha hablado de las políticas de Estado, en una especie de dictadura eficiente, porque la rotación en la cúpula era virtuosa y generaba cierta meritocracia. Y los miembros del partido sabían que tenían una expectativa razonable de llegar arriba y de no ser ni ejecutados o no tener que ser absolutamente leales, o si te equivocabas de lealtad ya pasar el resto de tu vida en el exilio o purgado. Y de hecho por eso han tenido líderes tan anodinos hasta ahora, ¿no? Cuando veis a Hu Jintao o veis lo que eran los presidentes, ¿por qué eran tan anodinos? Porque hay un sistema de liderazgo colectivo que funcionaba. Y eso ahora sí lo ha roto. En la URSS hubo un sistema de liderazgo colectivo que Putin también ha roto. Porque Khrushchev realmente fue depuesto. Porque el Estado profundo, los servicios de inteligencia, los militares, ¿no? Pudieron decir, este hombre se le está yendo la cabeza ¿no? Y lo apartaron. Cuando perdió Afganistán Rusia, el KGB se autonombró, ¿no? Yuri Andropov era el secretario general del KGB, y el KGB tomó el control del país porque habían perdido una guerra y lanzaron la perestroika y luego eligieron a Gorbachev, etc. O sea, el Estado profundo soviético tenía una vocación y una voluntad de poder que iba más allá de los personalismos, ¿no? de estos. Vamos a ver qué pasa con Xi, si su personalismo, porque ¿sobre qué va a legitimar Xi su tercer mandato? Oye, has roto con todo el sistema y ¿qué has conseguido en tu tercer mandato? No, dadme un cuarto mandato. ¿Para qué? ¿Para unir al país? Sí, ¿no? Pero ya has visto en Hong Kong que la idea de dos estados, perdón, o sea, de un país, dos sistemas, es mentira. Los taiwaneses ya han visto que es mentira, que igual que las promesas de Putin en el 14 a Crimea fueron mentira, los hongkoneses se les prometió que podrían tener un sistema democrático basado con tribunales independientes y medios de comunicación bajo el Partido Comunista Chino. Ya está. Entonces, si eres taiwanés, por muy chino que te sientas, pues pasará como en Ucrania. Putin ha creado una identidad ucraniana o la ha reforzado donde había una débil. Sobre todo ha creado una identidad ucraniana en confrontación con Rusia. Y Xi acabará creando una identidad taiwanesa, especialmente entre los más jóvenes, en confrontación. Y cuando les dé por declarar independencia o desmarcarse de China, pues tendremos el conflicto. Pero lo habrá buscado Xi, digamos, con esas políticas que nunca fueron las de Deng, que siempre dijo, no, Taiwán volverá porque será rentable para ellos y no se sentirán amenazados, ¿no? Se reintegrarán en China voluntariamente porque China será exitosa, pero en una China fracasada, autoritaria, con mucha más represión, ¿por qué los jóvenes taiwaneses van a decir, no, es que mis abuelos dicen que somos chinos? Dice, ya, pero lo siento, ¿no? No me quedo aquí. Ya está, me callo. Gracias.
Agradecérmelo mucho a Nacho. A vosotros por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Quedan emplazados y